La justicia es indispensable para vivir. No hay sociedad que pueda sostenerse sin ella. Sin embargo, ¿cómo podemos aspirar a vivir con justicia en un mundo lleno de tanta corrupción? El día de hoy, Iglesia Evangélica Libre el Cordero trae para ti el mensaje Entendiendo la Justicia de Dios, a cargo de nuestro pastor Max Vargas. Te invitamos a aprender juntos lo que Dios desea enseñarnos acerca de la justicia y cómo podemos aplicarla sabiamente en nuestras vidas. Pero antes, te invitamos a cantar a Dios con alegría junto a nuestro grupo de alabanza. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! De la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz.
Cristo está. Un solo sacrificio fue suficiente, el camino abriste y hoy podemos entrar. Un solo sacrificio fue suficiente, el camino abriste y hoy podemos entrar. Y hoy podemos entrar. Tú eres santo, tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Rey. Tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Rey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de nuestro culto dominical de la Iglesia del Cordero. Nos alegra que estén aquí con nosotros, que nos estén viendo desde cualquier punto, ya sea en sus hogares o en la oficina, o simplemente tomando el celular para escuchar esta predicación, este mensaje, estas alabanzas. Todo es para la honra y gloria de Dios. Entonces, queremos empezar con una oración consagrando este mensaje para que Dios lo use y pueda enseñar a sus corazones, enseñar a sus vidas y que Dios pueda hablar directamente a ustedes, a ti en lo particular. Oremos. Señor bendito, gracias. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das de poder celebrar en este tu día, domingo. Celebrarte a ti, Señor. Tú que eres el creador del universo, de todas las cosas, que ese es el que sostiene nuestras vidas. A ti te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre, porque a través de este medio podemos escuchar tu palabra, podemos congregarnos virtualmente en medio de esta pandemia y que podemos ponernos de acuerdo para alabar tu nombre en donde quiera que estemos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has estado con nosotros protegiéndonos de esta epidemia, Señor. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros proveyendo el pan en nuestra mesa también, Señor. Gracias, Padre,
porque tienes cuidado de nosotros. Te rogamos, pues, Padre, que tú, Señor, hables a nuestro corazón a través de este mensaje, a través de tu palabra, porque sabemos que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del alma. Te rogamos que así sea, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado este mensaje Entendiendo la justicia de Dios. Uno de los problemas más graves de las personas que no conocen a Dios, que no son creyentes, o los ateos simplemente, es entender la justicia de Dios. Las personas batallan para entender esto, entienden, los que pudieran creer en Dios, entienden que Dios es todopoderoso porque ven todo lo que nos rodea, el universo, las estrellas, los planetas. Eso es fácil de entender porque lo podemos ver. También es fácil entender que Dios está en todas partes y que Él es eterno y que Él todo lo ve, que no está limitado al tiempo y al espacio, no está sujeto a la historia. También pueden entender que Dios es amor. Hay muchas frases que aluden a que Dios es amor, a que Dios es misericordioso. La gente entiende perfectamente eso, aún aquellos que no tienen una relación con Dios. Sin embargo, uno de los más difíciles aspectos de la naturaleza de Dios para entender es su justicia. La justicia de Dios es también a veces difícil de comprender entre los mismos creyentes, entre los mismos cristianos. Sin embargo, a pesar de que es difícil de entender, es uno de los atributos más notables de Dios que aparecen en la Biblia, pero también es uno de los más evasivos, difícil de poder entender en su cabalidad lo que es la justicia de Dios. Y es un término que hablamos dentro de la iglesia frecuentemente. Hablamos mucho de la justicia de Dios. Hablamos de que la justicia de Dios forma parte de su naturaleza. Y aquí tengo unos versículos que de los muchos que abundan en la Biblia, que hablan de la justicia de Dios. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está hablando de Abraham. Y otro versículo en Romanos 10 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y también en 2 Corintios 5:21 vemos otro versículo muy famoso: al que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, hablamos de la justicia de Dios en el entorno cristiano de una manera muy frecuente, pero es difícil. Por eso la locura del Evangelio, por eso la gente no puede entender, la gente que no es creyente no puede entender el Evangelio, precisamente por esta situación, porque no llegan a entender lo que es la justicia de Dios. Cuando se les presenta, no logran entender la justicia de Dios y por lo tanto no podrán experimentar realmente el arrepentimiento necesario para estar delante de Dios y creer en fe, con fe, en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No podrán identificar, si no entienden la justicia de Dios, no podrán identificar en ellos la necesidad del arrepentimiento, porque como consecuencia no entienden que necesitan el perdón de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Esto es muy importante que lo entendamos nosotros mismos. ¿Qué es la justicia de Dios? Al decir que Dios es justo o que la justicia de Dios forma parte de su naturaleza, estamos diciendo que siempre, siempre lo que Él hace es correcto. Sus dichos, sus declaraciones son correctas, sin parcialidad, sin prejuicios. Lo que Él hace, lo que Él dice es perfecto, es correcto
no tienen ninguna mancha de error ni de maldad. La justicia de Dios está estrechamente relacionada con su santidad y su perfección. No hay nadie ni nada que pueda manchar la justicia de Dios. Es perfecta. La justicia de Dios no cambia, es inmutable, es parte de su carácter. Lo que Él es íntegramente perfecto, sus dichos, su actuar están totalmente en la perfección, entran dentro del ramo de la perfección. Y aquí hay un versículo muy famoso también del Salmo 145, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La justicia de Dios se manifiesta con los 10 mandamientos, ahí lo podemos ver. La justicia de Dios se manifiesta con sus juicios, con sus declaraciones, se manifiesta en la Biblia. La justicia de Dios se manifiesta en la salvación al hombre a través del sacrificio de Jesucristo. La justicia de Dios es el estándar, es la medida de pureza, de lo correcto, de lo perfecto para nosotros. La justicia de Dios es donde nosotros podemos medirnos para ver si hay algo que estamos haciendo es correcto, es adecuado. La justicia de Dios expresa un atributo de Dios que lo mantiene coherente en su carácter. Siempre es correcto, es perfecto lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él declara. La justicia de Dios moral se revela en sus leyes, en sus preceptos, en sus normas. Los mandamientos y los juicios de Dios cumplen con los estándares perfectos de la justicia, de la santidad, de su perfección. Y Él reparte, su justicia es tan perfecta que Él reparte castigos y recompensas y siempre lo hace totalmente en perfección. La justicia de Dios es imparcial. Entonces, la justicia de Dios exhibe su rectitud, Dios actúa con justicia, la justicia de Dios obra de acuerdo a su carácter y su integridad, su moral, su santidad, su perfección. Dios establece la justicia, es el estándar para el resto del universo. La justicia de Dios da oportunidad para las personas también, para que puedan corregir sus caminos. La justicia de Dios es satisfecha en la obra de Cristo y al rato vamos a hablar más adelante de esto, vamos a ahondar. Y la justicia de Dios será establecida en el reino de Cristo. Entonces, para entender un aspecto de la justicia de Dios, vamos a leer este pasaje que viene en Lucas 18 y que ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. Dice así, hablando Jesucristo a las multitudes, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo estaba puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, como empieza el pasaje, Jesús cuenta una historia, una parábola. Las parábolas son historias donde el Señor Jesucristo usó de manera frecuente para enseñar una verdad espiritual, una historia
para enseñar una lección espiritual también. En este caso, pues hay debate entre cuál es el propósito de esta parábola. Algunos teólogos dicen que está tratando de enseñar el Señor acerca de la humildad, otros dicen que es acerca de la oración, mientras que otros hablan de que en este pasaje Jesucristo está hablando de la justificación. Yo creo que de cualquier parábola se pueden encontrar varias enseñanzas, esa es la riqueza de la palabra de Dios. Sin embargo, para este mensaje nos vamos a enfocar en lo que es el propósito de esta parábola en cuanto a la justificación. Principalmente porque en el versículo 9 y en el 14 habla precisamente de esto. Entonces, el tema principal a lo que el Señor está tratando de enseñar es cómo podemos justificarnos delante de Dios. Cómo el hombre puede ser justificado por Dios. Cómo es posible tener perdón de Dios y cómo puede estar el hombre seguro de que Dios le ha perdonado. Son de las preguntas que nos podemos ver aquí y que podemos ver y que podemos contestar a través de esta parábola. Es una parábola para personas que están tratando de justificarse delante de Dios en su actuar, en sus comportamientos, en su conducta, en sus tradiciones, inclusive en su religión. Usan todos esos medios para poderse justificar delante de Dios. Entonces vemos aquí el versículo 10. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era lo máximo de la sociedad en tiempos de Jesús. Eran personas respetables, reconocidas, honradas, morales, estrictos en la ley de Dios. Uno de los principales grupos que había en tiempos de Jesús, los otros 2 grupos eran los saduceos y los esenios. Los fariseos eran los más estrictos en guardar la ley y eran los más respetados. Hoy en día se tiene una mala idea de los fariseos, pero si usted y yo hubiéramos vivido en aquel tiempo, nos hubiera gustado ser un fariseo, porque eran la cúspide de la sociedad en aquellos tiempos. Los fariseos se distinguían por su integridad y valor, diezmaban hasta lo que cosechaban en la hortaliza de su casa. Eran la élite de la nación. Era algo de lo que se estaba orgulloso en pertenecer. Pablo fue un fariseo, Gamaliel fue un fariseo. Jesús mismo reconoció que los fariseos tenían una justicia mayor que la mayoría de la gente. Dice ahí en Marcos 5, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos eran estrictos en la observancia de la ley. Y para que se dé una idea, un judío normal ayunaba una vez por año, un día por año, mientras que los fariseos oraban al menos 2 veces por semana, más de 100 veces por año. En este caso, el fariseo ora a pie, que es una posición correcta para orar, y empieza su oración y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Los judíos oraban a las 6, a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Pero en esta ocasión, este judío se acerca a Dios comparándose con los demás. No es una oración de arrepentimiento, no es una oración de adoración, de alabanza, de perdón. Al contrario, es una oración de soberbia, de orgullo, exaltándose a sí mismo por todo lo que hace él por Dios. El judío está pensando que se va a acercar a Dios por lo que él hace. Despliega todas sus credenciales. No soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Al contrario, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos y guardo las normas. Pone todo su historial.
Entonces el problema de este judío es que la piedad se hizo formalista, religiosa, motivo de orgullo, cobrando más importancia el acto exterior que la actitud del corazón. Entonces les dijo: vosotros sois lo que os justificáis, el Señor Jesucristo hablando en este versículo, a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Lo más sublime del hombre, las obras, la actitud, la conducta más sublime del hombre es abominable delante de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta, porque el estándar de Dios es perfecto, porque lo que Él es en su justicia es total perfección, que cuando se compara con lo más sublime del hombre, dice Jesucristo, es abominable delante de Dios. Entonces, por un lado tenemos al fariseo y por otro lado al publicano. Allá a lo lejos se encuentra el publicano, lejos del lugar santo. Los publicanos eran judíos trabajando para los romanos, se encargaban de cobrar los impuestos y los derechos de paso de las mercancías que se transportaban de un territorio a otro. Eran como los aduanales. Los publicanos trabajaban para un funcionario romano que vivía de los impuestos, que para llevar una vida de excesos cobraban más allá de lo que deberían de cobrar a través de los publicanos, los cuales cobraban sumas abusivas y excesivas de donde ellos también tomaban. Mateo y Zaqueo eran publicanos. Los publicanos estaban al mismo nivel que las rameras, que los rateros, que los homicidas. Cuando un judío llegaba a ser publicano, es decir, trabajar para el imperio romano, todos los demás judíos de la comunidad dejaban de hablarles, la familia los desechaba, los discriminaban a tal manera que ni siquiera los diezmos y ofrendas de los publicanos eran aceptadas en el templo. Dice ahí en el versículo 13 de esta parábola del capítulo 18, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto es una oración también, pero es una oración de vergüenza, es una oración de arrepentimiento, donde él entiende, el publicano, perfectamente que él es un pecador, él está manchado delante de Dios, él no tiene remedio, él no tiene salida. Está experimentando lo mismo que dijo Esdras ahí en el capítulo 9, versículo 6. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Este publicano siente tanto dolor por su pecado ante Dios cuando se compara con la justicia de Él, que es perfecta, la justicia de Dios que es perfecta, totalmente perfecta en su santidad. Siente un dolor fuerte en su pecho que se pega en el pecho como una expresión de arrepentimiento. Es una expresión similar a que cuando nosotros hoy en día sentimos algo doloroso y nos agarramos la cabeza. Bueno, en aquel tiempo se pegaban en el pecho cuando sentían un dolor muy fuerte. Esto sucedió cuando el Señor murió ahí en Lucas 23 y dice ahí que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, cuando el Señor está crucificado y expira, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Así está este publicano. Está orando, pidiendo perdón, golpeándose en el pecho. Esta imagen a veces no nos cuadra muy bien porque vemos gente religiosa que se pega en el pecho como una actitud religiosa, pero no es lo que la Biblia nos está aquí mostrando.
Ahora volvamos al versículo 18 del capítulo 18, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios sé propicio a mí, Dios sé propicio a mí, pecador. Directamente a Dios, pensando tal vez en el propiciatorio, en esa parte del arca, la tapa donde el sumo sacerdote rociaba una vez al año la sangre de la expiación derramada del cordero ofrecido por los pecados de él y por los de todo el pueblo. Sé propicio a mí, como diciendo: inclúyeme, Señor, inclúyeme dentro de esa expiación que el sacerdote ha hecho. Aparta de mí tu ira, Señor. Perdóname a mí, a mi alma, porque soy pecador. El publicano reconoce su condición y ora en esos términos. De hecho, el original dice: sé propicio a mí, yo el pecador. Así dice, yo el pecador. Es la misma actitud que Pablo tenía cuando dice en 1 Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso dijo Pablo. Ante Dios somos pecadores, no merecemos nada, solo merecemos la ira de Dios. El publicano no tiene nada que ofrecer ante Dios, absolutamente nada, y lo reconoce porque sabe que la justicia de Dios es perfecta, no puede llegar al estándar. Lo que pudiera él ofrecer son como trapos de inmundicia. Es abominable delante de Dios. Por eso él dice: sé propicio a mí, Señor. La justicia de Dios así es como se realiza ante nosotros. No pide Dios nada de nosotros. No podemos satisfacer su justicia. No podemos justificarnos delante de Dios porque el estándar es infinito como para que podamos hacer algo y nosotros llegar a ese estándar de Dios, a la justicia de Dios, la demanda de su justicia. Pero Dios dio el remedio. Jesús lo hizo todo en la cruz. La justificación la realiza Dios. El Dios 3 veces santo nos declara justos cuando venimos a Él y creemos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde Él sí satisfizo la justicia del Padre para que pudiera ser imputada esa justicia de Cristo en nosotros, para que yo pudiera echar mano de esa justicia en fe, creyendo en el sacrificio de Jesucristo, creyendo en el remedio que Dios dio a la humanidad para que su Hijo muriera en propiciación por los pecados de toda la humanidad. Las demandas de su santidad, las demandas de su santidad y justicia están plenamente satisfechas en Jesucristo. Él mismo, totalmente santo y justo, llevó en nuestro lugar toda la ira por la ley quebrantada y por toda la iniquidad del hombre. En vista de que es imposible satisfacer la justicia de Dios, o sea, en vista de que no podemos llegar a esa rectitud, a esa pureza necesaria para estar ante Dios, es necesario clamar a que Dios impute la justicia de Jesucristo en nuestras vidas, a ese sacrificio que satisfizo las exigencias de la justicia de Dios allí en el Calvario. Por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. El publicano de lejos diciendo: sé propicio a mí, yo el pecador. Entendió que él no podía hacer nada, absolutamente nada, para satisfacer esa justicia de Dios, y solamente podía clamar, rogar por el perdón a través de la misericordia de Dios, a través del remedio de Dios que fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ya para concluir, déjame
compartir contigo 4 pensamientos. Asegúrate de ser justificado de acuerdo con la Biblia, no de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú haces, a lo que tú practicas, a tu religión, a lo bueno que pudieras ser. Las buenas obras no nos justifican ante Dios. Absolutamente no hay cosa que podamos hacer delante de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta y todos nuestros actos son abominables comparados con la justicia que es perfecta de Dios. Acércate a Dios como pecador. Acércate a Él como pecador. El que se humilla será recibido. El que se exalta será rechazado. Tenemos que estar allí delante de Dios y decirle que somos pecadores y sentirnos pecadores cuando al ver la justicia y la santidad de Dios nos comparamos con ella. No nos queda más remedio que decir, sé propicio a mí, pecador. Y finalmente, es una buena señal que te sientas pecador. Entre más maduro yo en Cristo, entre más crezco en el Señor, cada vez me siento más pecador. Y esto es algo natural, porque antes una manchita que yo no veía bien, que tenía en mi vida, cuando la luz de la palabra de Dios me ilumina, veo claramente el pecado y puedo darme cuenta que lo que traía allí es algo que no glorifica a Dios. Concluyo, la decisión es tuya. ¿Cómo quieres ser delante de Dios? ¿Con un fariseo que llega justificándose, diciendo todo lo que eres, lo que haces, cómo te comportas, y presentarlo a Dios, presentar todas tus credenciales? ¿O cómo quieres, o si quieres presentarte a Dios como un pecador? Dice el versículo final, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si tú no logras entender la justicia de Dios, que es perfecta, sus dichos son perfectos, su actuar es perfecto, es correcto lo que dice y declara el Señor, nunca podrás entender y experimentar el verdadero arrepentimiento al ver tu pecado que te hace sucio delante de Dios, al ver su santidad. Un publicano que entendió que no había otra cosa no más que decirle, Señor, sé propicio a mí, yo soy el pecador. Entendiendo que Dios era el único remedio para que él fuera perdonado. Y el remedio lo dio Dios, Jesucristo, el sacrificio perfecto para que tú y yo pudiéramos llegar justificados delante del Señor.